Estamos muy contentos de estar acá como Facultad Regional Córdoba, como universidad, nos unen muchos puntos. Recién he escuchado los discursos y la verdad que uno no sabe mucho después de qué decir de las hermosas palabras. Reforzar los conceptos de solidaridad, de equidad, de justicia social, de empatía, de mirar un poquito alrededor, de entender lo que le está pasando al otro, de entender que las comunidades no se desarrollan ni las personas se pueden sentir realizadas si hay algún otro compatriota que no la está pasando bien. Así que, como introducción, entiendo que nos han convocado para hablar de educación y trabajo. Hermosas palabras. Nosotros, nuestra universidad, en realidad a mí me gustaría, veo muchos estudiantes y que nadie se ofenda, pero me gustaría dirigirme puntualmente a ellos, porque acá está el presente y está el futuro, y me parece que a aquellos que nos tocan conducir instituciones, tenemos como una deuda pendiente de hablarle a los jóvenes del futuro. Me parece que muchas veces discutimos demasiado el pasado y le hablamos poco a los jóvenes del futuro. Voy a intentar hoy dar un contexto de lo que nosotros estamos observando del presente, pero que tiene impacto directo en el futuro, que son todos ustedes. Primero contarles que nuestra universidad tiene un origen en el 48, es más, digamos, tenemos menos años que SEMDO, que tiene 85, entiendo. La Universidad Tecnológica Nacional, su fundación tiene 78 años. ¿Y cómo nace la UTN? Esto es importante que lo sepan. La Universidad Tecnológica Nacional nace en ese momento en una etapa de Argentina donde había mucho desarrollo y producción. Nace con el concepto de ayudar, de formar, de enseñar, de capacitar a aquellos hijos de trabajadores y trabajadoras que en ese momento Argentina necesitaba capacitar su capital humano y no había una universidad en ese momento que se enfocara y se dedicara a ese nicho, a ese segmento. En ese momento, cuando se crea la Universidad Tecnológica Nacional, en ese momento llamada Universidad Obrera Nacional, nuestros ingenieros o ingenieros en ese momento eran ingenieros en fábrica. Estaba bien focalizado y bien vinculado al mundo del trabajo. De hecho, para anotarte en la Universidad Tecnológica Nacional, tenías que trabajar, era una condición necesaria para poder ser parte de la comunidad universitaria tecnológica. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy, después de 78 años, el concepto de la Facultad Regional Córdoba y de la universidad es el mismo, es formar ingenieros e ingenieras como principal disciplina, pero con un concepto poco conocido, que es la UTN es la única universidad federal. ¿Qué quiere decir esto? Que está en más de una provincia. Hoy la UTN tiene representación en 12 provincias. Eso no existe y es la única universidad que tiene esas características. Y nace en el territorio en función de las demandas del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando iniciaba algún desarrollo productivo local en cualquier pueblo, ciudad, siempre había una demanda de formación y es ahí donde la UTN nacía producto de esa demanda. O sea, que la universidad nuestra es una consecuencia del desarrollo productivo de nuestro país. Estamos directamente asociados. Formamos profesionales para el sector productivo de nuestro país. Por eso celebramos, Pepe, celebramos esta universidad del cooperativismo. Hoy, esta palabra tan vigente de pensar en comunidad, de salir del aspecto individual, y contarles que cuando nosotros visitamos a las empresas se da algo muy paradójico. Todo el sector productivo de una u otra forma nos dicen que faltan ingenieros, que faltan soldadores, que faltan matriceros, que faltan torneros. A nosotros primero, como primer medida, nos sorprende y después nos duele en el sentido que nosotros queremos estar cubriendo esas necesidades. ¿Qué ocurre? Hay una disociación del sector productivo todavía en estos tiempos con el sistema universitario. La oferta y la demanda no está alineada. El sector productivo ve a las universidades solo como proveedor de capital humano y nada más, y las universidades tenemos tres funciones sustantivas. El extensionismo, que tiene que ver con el territorio, la capacitación, ciencia y tecnología, desarrollo e innovación, pensar afuera de la caja, tener pensamiento crítico, y la academia per se, que son las carreras nuestras. Hoy las universidades estamos en deuda con el territorio y es por eso que nosotros celebramos venir a Villa Dolores, no para acompañarlos a usted, Pepe, también, sino para fortalecer lo que hoy, o hace tiempo se llama que es el CRES,
que es un edificio que tiene la Facultad Regional Córdoba administrada, donde conviven distintas universidades para poder ofrecer distintas ofertas tecnológicas. A los estudiantes ahora les hablo. Es imposible en estos tiempos actuales no pensar en educarse. Primero por ustedes. Es lo único que va a empoderar a ustedes es el conocimiento, no se lo va a sacar nadie. Es un esfuerzo personal con un trabajo colectivo de sus familias, que no solamente va a impactar en ustedes, sino que va a redundar en su familia, en sus padres, hermanos, primos. Pero más allá del impacto que tenga en la familia, el impacto que tiene en el territorio y en la región. Poder educarnos nos permite poder progresar. Poder educarnos nos permite poder tener pensamiento crítico, cuestionar el sistema. Estamos en estos tiempos, creo yo, con una mirada muy endogámica, muy individualista, y estamos muy cerca de que sálvese quien pueda a pasar al todos contra todos. Estamos en una etapa que ya no nos importa ver a gente dormir en la calle, la salteamos, la miramos. Estamos en una etapa donde no nos importa que le peguen a los jubilados. Estamos en una etapa donde celebramos que haya despidos y a mí me parece que con esa visión no hay comunidad que se pueda desarrollar. Venimos de los orígenes de nuestro país donde siempre de una u otra forma miramos al que estaba al lado, al vecino, al trabajador, a la trabajadora, y me parece que tenemos que llamar a la reflexión de entender que nadie de verdad se va a poder salvar solo. No hay modelo de desarrollo en el mundo, y los invito a que veamos cualquiera, podemos mencionar Singapur, un montón de países que estaban en la extrema pobreza, que salieron a través de 3 o 4 acciones concretas: educación, innovación, desarrollo, pero fundamentalmente progreso colectivo. No podemos percibir un país donde solo el 8 o el 10% trabaje, o que la dinámica de la Argentina sean 3 o 4 sectores productivos que generan empleo directo muy bajo e indirecto también muy bajo. Argentina, en los mejores momentos de su etapa, siempre fue acompañado del desarrollo, del trabajo y la producción, manufactura, valor agregado y capacidad puesta al valor agregado. Y ustedes tienen una muestra muy clara, no me tengo que ir muy lejos, vamos a SEMDO. ¿Cuál es el concepto de SEMDO? Generación de trabajo a través de acciones. Voluntarismo sin pensar en fines de lucro. Equidad, oportunidad para toda la gente que quiera progresar, pero fundamentalmente impacto en el territorio local. Todo lo que se produce, todo lo que se genera, valga la redundancia, impacta en el territorio. Y ahora, no conforme con eso, van por un salto de calidad que es proponerle a esta comunidad la educación. Porque seguramente en esos progresos que SEMDO está mirando, no va a poder seguir avanzando porque siempre hay un limitante que tiene que ver con la educación. Son ustedes los jóvenes, el futuro de este país, son ustedes los jóvenes los que tienen que, reitero, cuestionar el sistema, son ustedes los jóvenes que tienen que llenar las aulas de nuestras universidades, porque la responsabilidad nuestra como docentes dentro del aula es generar oportunidades para ustedes. Argentina vive una transición hoy, te diría el mundo globalizado, donde las tecnologías están impactando directamente. Soy de los que cree que la tecnología no va a reemplazar al capital humano. Sí creo que aquellos que no se formen en las nuevas tecnologías como herramienta van a quedar afuera del sistema. No lo digo yo, hay múltiples papers, informes de empresas internacionales que así lo expresan y así lo manifiestan. En un futuro vamos a quedar fuera del sistema si no somos capaces, primero, de adaptarnos, segundo, de formarnos con nuevas herramientas, y tercero y fundamentalmente, que no hemos olvidado, ustedes sabrán que estamos en el auge de la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con procesos de automatización. Pero ahora ya se inició la industria 5.0. Y les quiero contar algo, la industria 5.0, contrariamente a lo que ustedes creen que es todo concentrado en la tecnología, empieza a hablar de nuevo de la persona como el sujeto principal del sistema. La industria 5.0 pone como principal actor del factor productivo
a la persona. Y empieza a hablar de lo que hace años ya veníamos conversando, que son las famosas habilidades blandas. Liderazgo, algo se habló hoy, comunicación, trabajo en equipo, empatía y fundamentalmente algo que creo que les tiene que quedar o voy a intentar que les quede, que tiene que ver con la vocación de tener pasión por lo que ustedes decían hacer. Es muy difícil a los 17 años decidir qué van a estudiar. Lo que sí creo es que lo más importante que pueden tomar como opción es que lo que decían hacer lo hagan con pasión. Tiro algún dato crudo. El 58% de los estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica Nacional dejan la carrera no porque no les guste fundamentalmente, sino porque eligieron mal. Hay un problema vocacional en la selección de las carreras. Otro dato a favor, el 60%, 58% en realidad, de nuestros estudiantes, de los 17.500 estudiantes que tiene la UTN, trabaja. Y el 42% de ese 58% trabaja de lo que estudia. ¿Por qué tiro estos datos? Porque aún en estos momentos donde vemos que estamos transitando diferentes dificultades, soy de los que cree que la esperanza está basada siempre en el presente y en el futuro de la juventud. Los convocamos a todos los estudiantes a que nos visiten en la UTN. Estamos generando propuestas de territorio, estuvimos en Río Tercero la semana pasada visitando escuelas técnicas, visitamos a empresas productivas vinculadas al agro, empresas vinculadas a lo nuclear, y créanme que de empresas que visitamos, empresas que nos dicen necesitamos ingenieros. Pepe, querido, si tuviese la oportunidad de convocar a estos estudiantes que nos visiten, a que vean nuestros laboratorios, a que hablen con nuestros docentes, a que hablen con nuestros estudiantes, y si no pueden llegarse por distintas situaciones a estudiar, tenés que saber que la Facultad Regional Córdoba va a acompañar con ofertas académicas a través de nuestro edificio y en alianza con tu pensamiento, porque sé cómo pensás, que pensás en tu ciudad, que pensás en tu gente, comprometerme frente a todos ellos de buscar la posibilidad de articular nuevas ofertas y formaciones para que Villa Dolores siga progresando como lo viene haciendo a través de CEMTO. Creemos verdaderamente en la educación pública. Creemos verdaderamente en la posibilidad de generar oportunidades. Tenemos que ser capaces de lograr que la educación sea democrática, que verdaderamente sea para todos, que llegue a todo el territorio y no ser tan egoístas de pensar que solo todo se resuelve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pensemos en un país federal porque el verdadero sistema productivo está en lo que muchos de ustedes denominan el interior del interior. Muchas gracias. Soy Fabián Braun, el secretario de Capacitación y Educación de la Confederación Argentina de Mutualidades y director del Instituto IECAM, Instituto de la Economía Colaborativa y la Acción Mutual. Hace años, cuando Alejandro Russo se hace cargo de la presidencia de la Confederación Argentina de Mutualidades, puso en la educación un centro de gravedad, objetivos estratégicos, porque la educación es uno de los instrumentos que tenemos, como decía Federico, para construir futuro. Junto con la planificación es otro instrumento para tratar de moldear ese futuro. Y Alejandro nos dijo, tenemos dos áreas, dos patas grandes donde el movimiento mutual a nivel nacional se desarrolla fundamentalmente. Una es las ayudas económicas y la otra gran pata es salud también, ¿no? Pero nos dice, vamos a agregar dos espacios estratégicos más, las nuevas economías y las nuevas tecnologías, porque tenemos que trabajar a futuro cómo incorporamos a todo el movimiento, esto es nuestros dirigentes y nuestras organizaciones, ¿no? A este mundo que está cambiando vertiginosamente. Y acá se comienza a dar una forma de construir el conocimiento y de llegar al territorio, que es tomar las necesidades, como decía Federico, del territorio. En la CAM nos van manifestando cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, se canalizan, las convertimos en oferta académica, ¿no? Y vuelven al territorio. O sea, es un flujo que va de abajo hacia arriba
para llegar a tener entidades más fuertes y dirigentes más capacitados para enfrentar las necesidades, ¿no?, de este presente. Uno de los temas en que habíamos empezado, que había sido una gran necesidad que nos había planteado el INAES en su momento, era que las ayudas económicas comiencen a responder a los estándares que debían responder, que pudiéramos evitar las vulnerabilidades que teníamos en ese momento. Y así fuimos desarrollando diplomaturas y distintos tipos de seminarios en administración financiera, en aspectos tributarios, en aspectos vinculados al riesgo de lavado. Todo esto fue formalizándose, lo mismo nos pasó con salud. Pero la realidad es muy dinámica y donde el Estado fue dejando espacios, allí la comunidad comenzó a hacerse cargo de cuestiones que hacen a la construcción del futuro. ¿Y cuál es ese futuro? ¿Y cuál es el factor fundamental en el cual estamos inmersos? Y vivimos un desarrollo del capitalismo que ha puesto el énfasis en las cuestiones financieras. Se genera plata de la plata, ¿no? Y los aspectos productivos fueron siendo cada vez más relegados. Y esto es muy importante, porque dentro de la producción está el trabajo. O sea, uno de los aspectos que organiza, la producción organiza el trabajo. Si nosotros vivimos un mundo como el que vivimos, postindustrial, que fue, y que lo vemos todos los días, ¿no?, cómo se fue concentrando y cómo, por distintas cuestiones, ¿no? Una es la tecnología, es cierto, pero también es cierto que la mayor ganancia, no productividad, nos las da los plazos fijos, los fondos de inversión o las distintas cosas, que en ese sentido fueron echando, si se quiere, enorme cantidad de trabajadores a un mundo del trabajo informal, a la informalidad. Entonces, es un mundo donde perdemos empleos, esto es, trabajo registrado con derechos, a un mundo donde hay trabajo en la informalidad, pero no hay derechos. Y es ahí donde tenemos que zambullirnos. ¿Para qué? Para que aquellos que están trabajando y carecen de derechos, empecemos a construir a partir de la educación la forma de que ese trabajo vaya adquiriendo un perfil profesional y vaya incorporándose de nuevo a esta sociedad. Y es aquí donde aparece toda la economía del cuidado y la formación de cuidadores de adultos mayores, la formación de cuidados de infancias, en donde la Confederación Argentina de Mutualidades en distintas provincias ha comenzado a asumir un rol que tenía la DINAPAM. La DINAPAM dejó de financiar estos cursos y esta formación de cuidadores es un oficio que da trabajo. Y a ese oficio que da trabajo tenemos que darle un perfil profesional, tenemos que darle, bueno, cómo se perfecciona el cuidador, que es fundamentalmente también una economía de las mujeres. Y esto es muy importante también para marcar. Así que este es un camino. Estar en el territorio, detectar la necesidad e ir frente a la necesidad, ¿no?, con el oficio que va a permitir a ese compatriota o a esa compatriota ir adquiriendo un trabajo cada vez más formal que le permita reintegrarse a la sociedad con sus derechos. Este es un trabajo que lo estamos haciendo desde lo comunitario, que es la comunidad la que está reaccionando a esto, como lo vemos acá en Villa Dolores, ¿no? Vemos una comunidad que se organice, que está pensando en su propia energía. Porque esto es lo otro, como decía acá nuestro ministro, que Villa Dolores esté generando su energía,
el dato saliente es que esa energía es del pueblo, es de la comunidad, porque es de la cooperativa, ¿no? Entonces estamos construyendo algo que es fundamental, como decían, para pensar un desarrollo posterior. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo. Nuestra comunidad está reaccionando, nuestra comunidad está creando, ¿no? Está creando las reservas, ¿no? Morales y materiales para construir un futuro. Y esas reservas morales están fundamentalmente en la capacitación de nuestra gente. En la CAM estamos avanzando ahora con una escuela de oficios para que cada federación, para que cada célula regional, para que cada comunidad tome lo que le sirva para desarrollar lo propio. Avanzamos en capacitaciones que entreguen esto, que entreguen, como decía, oficios por un lado, que nuestros dirigentes estén cada día más preparados para dar respuesta a organizaciones que requieren ser fortalecidas. En este sentido, bueno, seguimos trabajando con mutualismo escolar, que es capacitar a nuestros docentes, ¿no? Como lo hace el cooperativismo también, en que la cooperativa y la mutual son instrumentos idóneos para la organización social y para el trabajo, para la producción y para los servicios que se requieren dar. También avanzar en cuestiones que hacen a la transparencia, ¿no? a la ética con la que debemos trabajar todos estos temas, porque no es solo formarnos, sino debemos formarnos en un determinado ámbito para dar respuestas a un medio ambiente en el cual somos parte, y también cómo estos recursos humanos deben ser formados de manera integral. Estamos trabajando codo a codo con UCMA, vamos a firmar nuestro convenio para empezar a hacer cosas juntos, ¿no? Porque esta es la idea, imbricarnos y dar respuestas, somos los dos entidades comunitarias, dar respuestas comunitarias, ¿no? A las necesidades que se tienen. Y como somos entidades comunitarias, pero también organizadas. Decía Federico que alguien había dicho, hay un filósofo alemán también que decía, solo la organización vence al tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de la organización en el nivel regional, pero también a nivel nacional, nos permite plantear objetivos estratégicos. Nos permite mirar el futuro y mirarlo con optimismo, porque el mundo que viene es un mundo en el cual las comunidades van a retomar la potencialidad que tienen para cambiar las cosas, para construir su propio futuro y para hacerlo en un país que es de ADN federal, pero también comunitario. Es comunitaria la organización indígena originaria, es comunitario el legado hispánico y es comunitario el legado que nos dejaron los migrantes españoles, italianos fundamentalmente. Es un ADN comunitario. La Argentina tiene un nivel de asociativismo muy superior al resto de los países. Y es desde este nivel de asociativismo en donde la solidaridad, que no es que somos buenos, la solidaridad es la estrategia más eficaz e inteligente para el desarrollo social. Estamos acá desde la Confederación Argentina de Mutualidades para decir, bueno, somos uno más para trabajar codo a codo con el resto de las estructuras comunitarias, de las universidades, de los municipios, de las regiones, para hacer nuestro aporte. Bueno, muchas gracias. Nahum Mirad es mi nombre, soy parte de la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Sudamericana, que es la impulsora de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina. El primer punto tiene que ver con el qué. ¿Qué está pasando? Que estamos viviendo en una crisis de la gestión del conocimiento. De alguna manera, los cambios tecnológicos, los cambios de la globalización, los cambios de la interconectividad global, los cambios de la concentración del capital y la financiarización, hizo que ese mundo para el cual educaban las universidades del siglo XX, que tenía que ver con que uno hacía un trayecto profesional y en 4, 5, 7, si hacía un posgrado, 8 años, 9 años, dominaba un campo del conocimiento y a partir de ese dominio del campo del conocimiento podía
realizarse como profesional, como investigador, como docente, es un mundo que ha desaparecido. Hoy no hay 4 años que garanticen un dominio completo, 5 años de un campo del conocimiento, precisamente porque se va produciendo conocimiento de manera cada vez más rápida y acelerada. Se ha cortado los tiempos del ciclo del conocimiento y tiene que ver con el ciclo de financiarización de la economía. En la medida que se globaliza y que aparece la competencia global de polos económicos con sus empresas, países, complejos industriales, financieros, la tecnología pasa a ser un instrumento de competitividad, por lo cual se acelera. Ese problema de gestión del conocimiento, no digo que es el único factor, pero se transfiere a dificultades en la gestión de la política. ¿Cómo gestionar la política? Que básicamente ese estado del desarrollo territorial, si la universidad es una universidad del siglo XX, el Estado, estamos con instrumentos a lo mejor de 200 años porque tiene que ver con el desarrollo del capital y esa necesidad de desarrollar el territorio, lo miro a Fabián porque es un tema recurrente en las charlas que tenemos, de manejar la estadística, de manejar el conocimiento sobre ese territorio precisamente para ordenar la población en temas que tienen que ver con la salud, con la educación, de construir la nación. Es Estado que tiene que construir la nación y para eso tiene que manejar datos estadísticos y ese manejo de datos estadísticos es el insumo necesario para la toma de decisiones políticas, que empieza a ser manejado desde afuera del Estado, porque las nuevas tecnologías las tienen las empresas, las nuevas tecnologías las tienen estos factores de poder financiarizados que empiezan a disputarle al Estado, que queda atrasado ante esa dificultad. O sea, el Estado no alcanza a incorporar el conocimiento con la velocidad que necesita incorporarlo. Obviamente acá en Argentina eso repercute de manera más profunda porque no tenemos tradición de escuelas de gobierno o de formación de funcionarios estatales como existen en otros países. Estamos muy atrasados en ese sentido. Estados Unidos, etcétera, o donde existe la tradición de las escuelas de gobierno como en Europa, donde tenés una estatalidad que va acompañando esos procesos, más o menos la asimilación no está tan atrasada. Pero bueno, nosotros tenemos una dificultad en ese sentido. Desarrollos tecnológicos que no están siendo acompañados por capacidades. El conocimiento es una limitante, decía Federico. Por supuesto que pasa esto también en el sector privado. Las empresas pymes que antes... ¿Por qué? Porque conocían dentro de la fábrica, algunos hacían además alguna ingeniería en la UTN, tenían un taller, dominaban un arte completo y dominaban una técnica completa que les permitía fundar una empresa. Eso hoy es muy difícil, porque si no se va al abordaje del estudio completo, permanente, de largo plazo, que no se agota en 4, 6 años u 8 años, sino aparece el concepto de educación para toda la vida, donde permanentemente hay que estar adaptándose al entorno de lo que se denomina como economía del conocimiento, tenemos dificultades para hacer pymes competitivas. Y lo mismo nos pasa en nuestras organizaciones. Porque nuestras organizaciones, si bien manejamos la tecnología, que yo estoy de acuerdo que es la tecnología diferencial en nuestro país, diferencial, que es la tecnología organizativa, es la capacidad de agregarnos en cooperativas, en mutuales, en asociaciones civiles, en ese tercer sector, como se denomina en nuestros países, en la economía de la solidaridad, como le decimos nosotros, también requiere esa capacidad de gestión del conocimiento. Y algo que decía Gabriel Friis al comienzo, la soberanía energética. La soberanía del conocimiento es la clave. Si nosotros no construimos capacidades soberanas del conocimiento, no hay ni tecnología, no hay economía, no hay Estado, no hay capacidad de seguirle el ritmo a las modificaciones que hay en el campo del conocimiento y de la tecnología. Yo creo que hay un tema central que tiene que ver con la crisis de la gestión del conocimiento. Se produce conocimiento más rápido que la capacidad que tenemos de asimilarlo, de asumirlo, de tomarlo e implementarlo. ¿Desde dónde construimos capacidades para abordar esto? Sería la segunda pregunta, ¿desde dónde? ¿Por qué la universidad no está teniendo esa capacidad? Pero no autocrítica para decir que la universidad no sirve. Autocrítica para decir qué tenemos que tocar, qué teclas tenemos que tocar, qué modificaciones tenemos que hacer para ser una universidad que no solo dé cuenta de su historia, que no solo dé cuenta de su presente, sino que tenga la capacidad de proyectar futuro. Porque en definitiva, el poder, que es poder hacer, del que hablaba José al comienzo en su alocución maravillosa,
el poder tiene que ver con el poder hacer. Uno proyecta poder cuando tiene capacidades de hacer. Y sin esa capacidad de gestionar y sin esa soberanía del conocimiento, nos quedamos sin capacidades de hacer. Entonces, nuestros territorios se deprimen, nuestros territorios no pueden capturar el excedente, no pueden capturar el valor. Lo que se produce acá, los bancos se lo llevan servicios que se contratan en otros lados, se lo llevan recursos que hay que alquilar o que hay que comprar o cuestiones que no se producen acá. Entonces, el dinero circula cada vez menos en los territorios. La economía de la circulación. Si nosotros logramos que el dinero circule 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de irse, porque no tenemos una desconexión total de lo sistémico. Tarde o temprano se va el dinero, pero tenemos que lograr que circule la mayor cantidad de veces posibles. Eso es lo que genera economía, eso es lo que genera trabajo, eso es lo que genera empleo. Las cooperativas y mutuales hacen un aporte enorme en la recirculación del dinero, porque al generar servicios a nivel local y reinversión a nivel local, permiten que un peso dé la suficiente cantidad de vueltas como para que algo de valor quede en el territorio antes de irse. En algún momento había participado de un estudio que las crisis económicas, los momentos de crisis económicas, tienen que ver básicamente con las incapacidades territoriales en recircular el dinero. Nosotros tenemos una matriz en Argentina que en los territorios más desarrollados el dinero circula unas 4 o 5 veces antes de irse, en los territorios menos desarrollados circula una vez. El entramado cooperativo y mutual, institucional, como decía Aldo Ferrer, la trama institucional local, posibilita esa recirculación del dinero varias veces antes de irse. Y esa es la importancia de las cooperativas y las mutuales. Al ser organizaciones clavadas y plantadas en el territorio, que administran la cuestión financiera, la cuestión de salud, posibilitan que ese excedente que se genera en la producción de papa, por ejemplo acá, de vueltas, genere valor local, permita invertir, por ejemplo, si las cooperativas tienen una visión estratégica y tienen una capacidad de gestión, en un parque solar de las características que se está inaugurando esta semana, en el desarrollo de servicios sociales, en el desarrollo de una infraestructura capaz de tender servicios de electricidad, conectividad a Internet en áreas enormes como lo hace el Hacendo. Y eso está multiplicado en todo el país. Pero eso es conocimiento, eso es capacidad de conocimiento. El cooperativismo y el mutualismo, nosotros entendemos que es una respuesta a esta situación de gestión del conocimiento, así como lo fue y lo sigue siendo la UTN, que nace con un proyecto de país particular donde la producción que lleva siempre al trabajo, por lo tanto cuando hablamos de producción hablamos de trabajo también, tenía que ser desarrollada a partir de generar una cantidad suficiente de técnicos e ingenieros capaces de hacerse cargo de ese proyecto de desarrollo. Hoy necesitamos construir otro proyecto de desarrollo, pero no que vaya en dirección contraria, que profundice ese proyecto de desarrollo, que pase de la gran fábrica a la gran industria al desarrollo local. Hay que readecuar ese modelo de desarrollo de las grandes empresas, de las grandes industrias, típicos de ese momento del desarrollo industrial por sustitución de importaciones, donde necesitamos grandes fábricas, y que lo lleve a la profunda raíz de cada uno de los territorios. Entonces entendemos que el proyecto UNMA se para sobre la historia de la UTN. Es de alguna forma la UTN del movimiento mutual y cooperativo de esta etapa. La totalidad de las constituciones de nuestro país, salvo alguna excepción, asumen que el cooperativismo y el mutualismo es fundamental para el desarrollo provincial. La Constitución Nacional lo trabaja. Nuestra historia, la historia de nuestro país, está hecha pensando en ese desarrollo de 3 factores. El factor de las empresas privadas, el Estado, citando también a otro filósofo, y la economía social y solidaria. No son cuestiones que están desagregadas y que pueden pensarse en contradicción. La pavada en la que nos hemos metido en los últimos años, si el mercado o el Estado, es un retroceso de más de 150 años en el debate sobre la política y sobre la economía. Ya en los 30, 40, 50, se asumía que las economías son economías mixtas y que cada uno de los espacios cumplen determinadas funciones complementarias. ¿Cómo podemos pensar que el cooperativismo y el mutualismo
está enfrentado o es distinto al sector privado si son las pymes y las organizaciones las que se asocian en cooperativas para brindarse servicio? ¿Cómo podemos pensar que el Estado está enfrentado al mercado si no existe país en el mundo con un desarrollo empresarial profundo y de largo aliento, sin un Estado que de alguna forma proteja las situaciones que hay que proteger y haga aperturas en situaciones donde hay que abrir para buscar complementariedades con el mundo y proteger sectores que necesariamente los tenés que proteger? Y donde se ha pensado, y más en nuestra historia, en estados que no fomenten a la economía social y solidaria, que en definitiva es la depositaria de la justicia social, porque es la que está cerca de las necesidades, y las necesidades se interpretan desde el territorio, desde la comunidad, no desde el Estado ni desde el mercado. Esa es la que nos toca a nosotros como tercer sector. Interpretar las necesidades y traducirlas en empresas capaces de atenderlas. Que el Estado debe fomentar la formación cooperativa y mutual. Eso lo tiene la Constitución Nacional, la Ley de Educación Federal, en su artículo 90, y cada una de las constituciones provinciales, o la mayoría, contemplan la educación cooperativa y mutual. ¿Por qué contemplan la educación cooperativa y mutual? Porque nuestros legisladores, que no son nada más ni nada menos que la expresión de nuestra historia política, donde hay socialistas, comunistas, anarquistas, radicales, peronistas, todas las vertientes han trabajado sobre este tema, su trabajo, su acción, su pensamiento, se traduce en las constituciones, que son los pactos sobre los cuales nos movemos, y donde se entiende que el cooperativismo y el mutualismo es formador de ciudadanía. Se comprende que hay una situación de subsidiariedad, es decir, complementa al Estado en un montón de acciones y por eso tienen un tratamiento incluso impositivo específico. La educación no es ajena al movimiento cooperativo y mutual. Es un mandato de su doctrina reconocido además constitucionalmente. No hay posibilidad de hacer cooperativismo y mutualismo si no es desde la educación, porque es algo complejo, complejo en el sentido de que no es intuitivo. Hay que aprender a cooperar, hay que aprender a sentarse y llegar a acuerdos más allá de las diferencias. Hay que aprender a trabajar, a diseñar un proyecto como el de un parque solar, de una universidad, o los múltiples servicios que tienen las cooperativas y mutuales, y construir los acuerdos sociales necesarios para caminar hacia esos proyectos. ¿Y cómo? No pensamos que hay que fundar una universidad desde cero. Al contrario, el sistema universitario en nuestro país es muy bueno. Tanto en su faz pública como en su faz privada. Hay muy buenas universidades en nuestro país. Es un proyecto generoso, es un proyecto que está pensado para que todas las organizaciones cooperativas y mutuales del país ingresen y se articulen con otros proyectos que están en marcha, como centros de formación, como centros de investigación, para comunidades en desarrollo, para comunidades que puedan avanzar, que puedan producir y que puedan generar arraigo, que nuestros chicos no se vayan, que tengan opciones. El conocimiento es un factor fundamental, como decía Fede, un factor limitante. Ese es el proyecto UMA. Es una invitación a pensar un país que es el país que se parece a lo que soñamos, que se parece a lo que necesitamos. El movimiento cooperativo y mutual entendemos que hoy puede ser protagonista de ese país. Esa es la invitación.